A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Gracias, buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Su amigo Dr. Augusto Díaz para hablar de las disfunciones sexuales. Y estamos ahora continuando con las disfunciones sexuales femeninas. Ya habíamos visto algunos antecedentes, habíamos visto qué es la función y cuáles son las disfunciones sexuales de las mujeres. Con respecto a cada uno de estos parámetros de las disfunciones sexuales, vamos a hablar de cada una de ellas un poco más detenidamente. Hoy vamos a continuar con las causas de las disfunciones sexuales. La diapositiva, por favor. Vamos a ver ahora las causas psicológicas, ¿no es cierto? Las causas psicológicas de las disfunciones sexuales femeninas pueden ser primarias y secundarias. Primarias, ¿cuándo? Cuando se presentan sin una causa conocida, ¿no es cierto? Sin una causa a la cual se le pueda atribuir el problema. Estas son las primarias. Las disfunciones sexuales primarias pueden presentarse desde el comienzo de la primera función sexual, del primer intento de relación sexual. El primer intento puede ser una caricia, un abrazo, un beso, y desde ahí puede comenzar usted con un problema psicológico importante. Esto se les divide en naturales y normales, porque hay una diferencia muy grande entre lo que es natural y lo que es normal. Lo natural es cómo vivimos al mundo, cómo es el mundo, cómo son las cosas en el mundo. Eso es lo natural, ¿no es cierto? La vida natural en el bosque, los animales no tienen un pensamiento para poder tener una serie de objetivos, tienen un solo objetivo, ¿no es cierto? Y esto es lo natural. Lo mismo sucede en la función sexual, es natural. Desde el momento que usted, estoy hablando de las niñas, desde el momento que, como habíamos hablado anteriormente, las niñas ya sienten placer, sienten la atracción del sexo opuesto, igual que el hombre, de igual manera tiene una atracción importante por el sexo opuesto. Y de esta manera, pues entonces van a tener la función sexual normal. Pero si de alguna manera están atraídas por el sexo propio, digamos, ya es una anormalidad. Por eso las causas psicológicas entonces son normales y naturales. Entonces, normal sería lo que en el Ecuador puede ser normal, pueda que en otro lugar del mundo, como por ejemplo en la India, no sea normal. Es decir, la normalidad tiene una serie de prebendas, una serie de limitaciones, una serie de reglas para que se llame normal. Lo que es normal en Quito pueda que no sea normal en el oriente ecuatoriano, ¿no es cierto? Ahí, digamos, y lo que es normal en el oriente pueda que no es normal en Quito. Por ejemplo, digamos, la gente, las mujeres y los hombres viven desnudos en ciertos lugares de la Amazonía ecuatoriana. Y eso sería absolutamente anormal en la ciudad de Quito, o en Guayaquil, o en Ambato. Entonces, la normalidad está dada por un conjunto de reglas que debemos cumplir, reglas sociales, reglas que nosotros mismos las hemos escrito. Pero lo natural no tiene reglas, definitivamente es cómo se presenta.
Esto con respecto a los problemas psicológicos primarios. Los problemas psicológicos secundarios, en cambio, son aquellos que van presentándose progresivamente, ¿no es cierto? Y son dependientes de varias causas. En primer lugar, puede ser problema de la pareja. Digamos que hay los disgustos, que hay las conversaciones que no son agradables, puede ser actos inclusive agresivos, que puede traer un problema psicológico importante. Digamos, una traición, eso trae un problema psicológico, una traición de una parte de la pareja, del hombre, digamos así, que mantuvo muy en secreto su relación con otra pareja, pero se descubrió, la pareja descubre este problema y aquí tiene un grave problema psicológico. Un problema psicológico que muchas veces va a tener una necesidad de ser tratado por un psicólogo, porque tiene que quitarse la causa y combatir esa causa. Este es un problema psicológico de pareja, pero no solo son problemas sexuales los que traen problemas secundarios psicológicos, no, bien, la situación normal en la que estamos viviendo ahora, de esta, dije normal, pero de esta anormalidad que estamos viviendo por la pandemia, ¿no es cierto? Esto ha traído muchos problemas psicológicos de pareja. ¿Cuáles son esos problemas psicológicos? Pueden ser económicos, ¿no es cierto?, importantes, puede ser de tiempo, porque ahora tenemos que vivir confinados durante mucho tiempo. Puede ser de que ya no tenemos una diversión adecuada y por lo tanto el problema de pareja se hace muy importante. Pero estos problemas secundarios, psicológicos secundarios, también pueden ser de la familia. Es importante saber que pueden haber antecedentes importantes de la familia. En los antecedentes psicológicos importantes de familia que tienen que ver con la función sexual y las disfunciones sexuales femeninas son, por ejemplo, los religiosos, ¿no es cierto? Hay determinadas religiones que creen que la sexualidad es mala, que inclusive está castigada, que puedes irte al infierno, en fin, tantas cosas, ¿no es cierto? Y esto no solo sucede en una religión, todas las religiones tienen limitaciones a la sexualidad. Y por lo tanto, esto está dentro de la pareja y dentro de la familia. Los antecedentes familiares, la conducta familiar, la forma como al comienzo le educan a la niña, tiene que ver mucho con la sexualidad. Esto es malo, esto no hagas, en fin, esto trae problemas psicológicos secundarios, pero ya sabemos cuáles son las causas, ¿no es cierto? Son las limitaciones familiares, las limitaciones del padre, las limitaciones que le pone la madre, es decir, las limitaciones que inclusive le pueden traer sus compañeros hermanitos, ¿no es cierto? Sus hermanos, sus hermanas, le limita la función sexual. Y esto es importante porque le trae un problema psicológico. Y también son dependientes del entorno. Los problemas psicológicos secundarios son dependientes del entorno. El entorno que vivimos aquí en Quito, por ejemplo, no es igual que el que se vive en Guayaquil. No es igual el entorno sexual que se vive, por ejemplo, digamos un ejemplo en Sao Paulo, en Río de Janeiro, donde hay mucho calor, donde la gente se divierte más, donde las drogas psicotrópicas son prácticamente ilimitadas. Es difícil que haya un parámetro para que limite esto, ¿no es cierto? Por esta razón nosotros decimos que también el entorno juega parte en las disfunciones sexuales. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de los problemas psicológicos importantes que tienen que ver con el deseo sexual. El deseo sexual también hemos dicho se llama líbido y también que tienen que ver con la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es la sensación que siente la pareja, que siente la mujer en este caso cuando tiene una relación sexual, ¿no es cierto? Es una sensibilidad agradable o desagradable. Es una falta de sensibilidad, no siente nada. Esto es la sensibilidad. Y el deseo, en cambio, es
ese placer, ese gusto, esas ganas de estar con su pareja, ¿no es cierto? Esto es la libido. La libido vamos a hablar después de unos minutos acerca de esto. Pero estos dos problemas psicológicos del deseo y la sensibilidad pueden tener varios matices. En primer lugar, pueden ser transitorios. Se presentan un momento y desaparecen automáticamente, sin que se tome ninguna medida, sin que se llegue a donde el médico, sin que se tome medicación. Transitorios. Pero estos transitorios pueden ser situacionales, de la situación que se está viviendo ese momento. Digamos, si una pareja felizmente, ¿no es cierto?, tiene una relación adecuada, ¿no es cierto?, y desgraciadamente cambia de pareja, pues aquí va a tener un problema de una disfunción transitoria situacional, por el momento de la situación que está viviendo. Por lo tanto, las disfunciones de la sensibilidad o del deseo pueden ser transitorias y pueden presentarse frecuentemente, inclusive en periodos, ¿no es cierto? Qué sé yo, en periodos de calor, en periodos de frío, como el que estamos viviendo ahora. Indudablemente se hacen más frecuentes y estos periodos son frecuentes. Y definitivamente hay causas que son definitivas. Cuando hay un grave problema del deseo que prácticamente es difícil de curar, o de la sensibilidad que está producida por como ya habíamos hablado, por un traumatismo a nivel de los órganos genitales femeninos, y no solo de los órganos genitales, sino también de los sitios que nosotros tenemos de sensibilidad en nuestro cuerpo, zonas erógenas. Esto es importantísimo. Las zonas erógenas de nuestro cuerpo juegan un papel importante, y en las mujeres estas zonas erógenas, que vamos a hablar otro día, podemos adelantar algo, son muchas, ¿no es cierto? Es importante saber que las zonas erógenas necesitan, primero, un reconocimiento, y segundo, un mecanismo importante de educación. Las zonas erógenas de las mujeres están localizadas en varios sitios. Un sitio importante es, por ejemplo, a nivel de los pabellones de la oreja, por detrás de la oreja, en el cuello, importante, en los hombros, a nivel de los senos indudablemente, y en los senos es importante cuando esto sucede, que hay una congestión que les hincha y que les endurece, ¿no es cierto?, y que les hace más sensibles, sobre todo en esa partecita pequeña que se llama pezón. A nivel del tórax, es importante a nivel de tórax la sensibilidad que pueden tener zonas erógenas. A nivel del abdomen, a nivel del ombligo es importante, a nivel de las caras internas de los muslos, interesante, a nivel de los pies. Todas estas son zonas erógenas que traen una sensibilidad interesante, una sensibilidad importante, y que les llevan al deseo sexual. Aquí comienza la relación sexual. Esta ya es una función sexual. Esta ya es un acto sexual que indudablemente en el cual no ha habido penetración, pero ya es un acto sexual de estimulación erótica. Esto estamos hablando de los puntos erógenos que no son exactamente genitales, porque a nivel de los genitales, indudablemente en las mujeres hay puntos muy importantes. Los labios mayores son importantes, la cara interna de los labios mayores son muy sensibles, de igual manera los labios menores, pero la parte más sensitiva de la zona genital femenina es indudablemente, está a nivel del clítoris. El clítoris, después de una estimulación, aumenta importantemente de volumen. Digamos, hay una erección, y se ha comprobado que hay una erección verdadera porque se ha logrado obtener de esta zona una sustancia que se llama antígeno prostático, y también el óxido nítrico. El óxido nítrico es indispensable para que exista una erección a nivel del órgano sexual masculino, y sucede igual a nivel del clítoris.
pero indudablemente en una proporción mucho menor. Estas cosas han merecido estudios muy importantes. Algún rato vamos a hablar de esto. Pero indudablemente a nivel de la vagina ya también existen zonas sensitivas muy importantes en la pared anterior, sobre todo en la pared anterior. 1,5, 2,5 centímetros del borde de la pared anterior hacia adentro está una zona muy importante. Es la zona donde nace el clítoris, donde nace el cuerpo cavernoso, digamos así. Y esta zona se ha diagnosticado, se ha encontrado que es muy sensible, y a esta zona les llaman el punto G. El punto G, una zona de alta sensibilidad femenina, ¿no es cierto? También las paredes laterales de la vagina y la pared posterior de la vagina son sensibles, sobre todo en el tercio anterior. Los 2 tercios, medio y posterior, son menos sensibles. Pero a nivel de la unión entre la vagina y el útero, a nivel del cuello del útero, hay una sensibilidad importante. Miren cuán importante es hablar entonces de estas zonas, ¿no es cierto? Bien, estos son puntos erógenos, pero puntos erógenos a nivel de los órganos genitales femeninos. Y hablamos en el resto del cuerpo. Algo que es importante, y vuelvo a recalcar, es que estos puntos erógenos, sobre todo generales, no existen así espontáneamente. No, estos necesitan un descubrimiento, encontrarlos y educarlos. Necesitan de una constante, frecuente uso y, digamos, para que se vaya desarrollando la sensibilidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que tener una educación adecuada sobre la sexualidad y, hablando de la sexualidad, sobre los puntos erógenos. Estos puntos erógenos necesitan, por lo tanto, ser encontrados y ser educados cada vez. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar ahora sí del problema de la libido. La libido, ya alguna vez conversamos con respecto a esto, es un conjunto de conocimientos sexuales que despiertan el interés de la sexualidad en la mujer y en el hombre. Importantes conceptos, ¿no es cierto? Con estos, una serie de conocimientos que vienen, estos conocimientos son grandes, tienen una serie de derivaciones de dónde viene el conocimiento. Este cúmulo de conocimientos viene en primer lugar del inconsciente colectivo. Nosotros no hacemos nada, la persona no hace nada, es el colectivo en el que vivimos, nos ha transmitido a través del nacimiento, a través de nuestros padres, a través de la herencia, un conjunto de normas que vienen de este conglomerado que es el colectivo inconsciente que adquirimos sin hacer nada, ¿no es cierto? Pero ya con el paso de los días, con el paso de los meses, con el paso de los años, hay un inconsciente personal. Nosotros no lo tomamos en cuenta, nosotros no estamos buscándolo, pero personalmente vamos adquiriendo de nuestras vivencias que tenemos con el medio ambiente, de lo que miramos, de lo que sentimos, de lo que palpamos, ¿no es cierto? De lo que miramos, estamos viendo los enamorados, estamos viendo las películas, estamos viendo los besos, estamos viendo las caricias, algo que nosotros no estamos buscando muchas veces. Inconscientemente estamos heredando este inconsciente ya personal. El colectivo ya vino a nosotros y ahora viene el personal, ¿no es cierto? Y aquí dentro de esto tenemos experiencias colectivas, son las experiencias que ha vivido el mundo y que nos cuentan, ¿no es cierto? Y que nosotros adquirimos. Son de igual manera las experiencias personales que nosotros vamos a adquirir. Oímos tal cosa y queremos ponerlo en práctica. Sabemos que los besos van a producir un estímulo erótico importante, pues lo vamos a hacer, vamos a besar a nuestra pareja con gusto, con delirio, e indudablemente vamos a tener una estimulación sexual. Por lo tanto, estamos experimentando algo que vemos, algo que oímos. Esto es importante para la vida sexual. De igual manera,
hay reflejos incondicionados y reflejos condicionados también. Condicionados quiere decir que están de acuerdo a una parte que hace que comience este reflejo. Pero los incondicionados son absolutamente involuntarios. Nosotros no ponemos nada. Involuntariamente se presentan estos reflejos incondicionados que son muy importantes, sobre todo para la actividad sexual. Cuando todo esto está presente, pues nosotros tenemos una libido aumentada, un deseo aumentado. Y la siguiente diapositiva, que creo que es la última, por favor. Entonces, estos reflejos condicionados necesitan de estímulos. Y hablamos de los estímulos, hablamos de las zonas erógenas, pero las zonas erógenas necesitan ser estimuladas, necesitan ser tocadas, necesitan ser alimentadas, necesitan ser educadas. Este es el estímulo que produce un reflejo de deseo, un reflejo sexual. Los reflejos condicionados son de dos tipos, ¿no es cierto? Primero, son, digamos, del pensamiento. Estos se llaman mentales, los reflejos, y B, de los sentidos. A nivel de la libido, de los pensamientos, tenemos una serie de cosas, ¿no es cierto? Tenemos los pensamientos eróticos, tenemos los recuerdos eróticos, tenemos algo que es muy importante, las vivencias eróticas. Y no solo esto, sino también la estimulación erótica que tenemos en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Nosotros a veces aconsejamos que las parejas deben tener juegos sexuales eróticos, ¿no es cierto? Y eso va a venir importantemente. Pero además de estas cosas que vienen del pensamiento, vienen los otros reflejos que tenemos que para nosotros son muy importantes, que son de los sentidos. Los 5 sentidos, pero se dice que hay un sexto sentido. Miren aquí en esta diapositiva, ahí tenemos algo que es importante, que levanta la libido, los reflejos olfatorios. Esta señorita está probando con su nariz, digamos así, oliendo un delicioso vino, y esto le puede dar un estímulo para su libido, puede aumentar su libido. Y si ahora prueba un bocado de este vino, posiblemente a nivel gustativo va a tener también un desarrollo de la libido, del deseo sexual. Táctiles, ya habíamos conversado, que nuestras manos juegan un papel muy importante, porque el órgano sexual más importante de una persona es la piel. Más o menos 2 metros cuadrados de piel tenemos, 2 metros cuadrados, que es un órgano sexual muy grande, muy importante, y que podemos estimular con nuestros dedos, con las yemas de nuestros dedos, con nuestra boca, con nuestra cara, y todo eso va a ser un estímulo táctil importantísimo que va a aumentar la libido. Entonces, indudablemente la libido también se aumenta con el sentido de la vista. Y esto es lo que han aprovechado inclusive en la práctica de la televisión, en la práctica de las películas, ¿no es cierto? Porque nos estimulan, nos llevan a mirar las cosas que debemos prácticamente aprender. Y de esa manera nosotros vamos a tener una libido llena, que nos puede llenar de satisfacción, que nos puede llevar a un acto sexual muy adecuado. Bueno, mis distinguidos amigos, esto ha sido el día de hoy. La próxima vez vamos a hablar ya directamente de cada una de las disfunciones sexuales femeninas. Gracias y que tengan un buen fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja,
su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales.